Cuando llegué a la primera conversación, me acuerdo mucho, era una mesa donde me dijeron vamos a hablar de educación y esperaba encontrarme con educadores, pero llego y me encontré con actores del sector cultural, creativo, que trabajan de música, de baile, científicos, también que trabajan temas espirituales, también del mundo corporativo empresarial, de universidades. Entonces me encontré una mesa de conversación muy diversa, que yo no había estado en la vida y donde no todos estábamos de acuerdo. Eso era lo más enriquecedor de esas primeras conversaciones, es como a través de una conversación divergente sobre por qué educamos. Creo que partimos de esa pregunta de por qué necesitamos la educación, más allá de la idea de crear una red de colegios o unos colegios, un movimiento educativo como es Cosmo. La pregunta es por qué educamos, ¿cierto? Y ahí empezamos a tejer una idea sobre los vacíos que veíamos en el sistema educativo, ¿cierto? De pronto esa educación que nos soñábamos, también cosas fuera del sistema educativo, pero que creímos en su momento y creemos todavía hoy con Cosmo que son esenciales, como el cuerpo, la cultura, el movimiento, que sea un colegio que se piensa como un centro cultural. Entonces empieza a emerger en esa conversación entre varios actores como una mirada diferente, donde la base no era un colegio, sino un momento de vida y un proceso de aprendizaje con la pregunta esencial es ¿por qué educamos? Yo siento que una de las cosas más retadoras fue pasar de una pregunta, yo creo que muy filosófica, ¿cierto? ¿Por qué educamos? Ahora traer sobre la mesa un colegio, porque cuando uno trae sobre la mesa una institución educativa, ya de pronto la mentalidad se asocia a lo que conocemos por un colegio o un espacio educativo. Entonces creo que esa tensión creativa, que yo creo que sigue existiendo hoy en Cosmo, es como estos componentes que encontramos fuera del colegio, en un museo, en un teatro, en un centro cultural que consideramos que es esencial para el proceso educativo, o un gran ausente de las visitas que hicimos en colegio que fue el cuerpo, ¿cierto? Ahí siempre me acuerdo de Álvaro Restrepo, que sigue siendo un muy buen amigo, que nos enseñó que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo y todas esas dimensiones del cuerpo dentro del proceso educativo. Entonces, cuando empezamos a escribir este proyecto educativo institucional que llama lo normativo, pero nosotros lo llamamos la ruta para la inspiración, siempre existían como unas tensiones que nos llevaban como a ese modelo educativo tradicional, porque la norma decía esto, porque el currículo, la metodología, y yo creo que esa tensión creativa del origen, que fueron personas, digamos, que no venían per se del mundo educativo y luego llevarlo a la práctica, creo que fue uno de los temas más retadores. Luego, creo que nos tocó ser muy creativos como construir un nuevo relato de esa visión educativa, cómo hablar de centros de experiencia, cómo hablar de mentores, cómo hablar de momentos de aprendizaje. Entonces, esa transformación de unas ideas para empezar a construir un lenguaje que creemos y creo que estamos convencidos que ese lenguaje, esa narrativa genera nuevos imaginarios de lo que debe ser la educación, creo que fue un reto grande en ese proceso inicial que duró casi 3 años. Y luego, pues muchas veces uno tiene un sueño, tiene unas ideas, tiene una visión de lo que debe ser el mundo educativo como es Cosmo hoy y llevarlo a la práctica, siempre hay una brecha gigantesca. Encontrarse con esos primeros 19 exploradores que llegaron a Bello, bajo el piñón de orejas y decir, bueno, esto que escribimos, esto que conversamos, esto que soñamos, ya lo vamos a tener que llevar a la realidad. Entonces yo creo que ese reto de empezar a cumplir esa promesa para esas primeras 19 familias, hoy son más de 5.000 familias que hacen parte de este movimiento, más nuestros equipos que superan los 500, creo que ha sido un reto constante, pero que el aprendizaje y nosotros como Cosmo somos aprendices, hemos podido superar a través de esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de seguir investigando, esa capacidad de ser aprendices, de ser curiosos y llevar a la práctica esa promesa de un modelo educativo realmente que inspire, que emocione, que detone el asombro y la curiosidad. Entonces creo que ese inicio de pensamiento fue retador, tensionante. Luego llevarlo a la práctica, creo que esos primeros 19 estudiantes y que a las pocas semanas llegó la pandemia y nos tocó repensar otra vez el modelo para irnos a la virtualidad, pero esa confianza y credibilidad que nos dieron las familias, los primeros equipos que llegaron a Cosmo, fueron los que hicieron posible superar esas etapas iniciales que fueron retadoras y complejas, y yo creo que construir ese movimiento
educativo donde hoy le brilla los ojos a los estudiantes que llegan a nuestros centros de experiencia, salen felices, salen conectados, salen con preguntas, son curiosos, creo que es totalmente gratificante y ahí se supera, digamos, todo el esfuerzo que hemos hecho, porque es crear esperanza para los niños, niñas y jóvenes que hoy hacen parte de Cosmo y sus familias, de que una educación diferente es posible. Pues creo que ha habido muchos momentos desde que empezó Cosmo donde uno ve la potencia de lo que puede ser una idea y una acción colectiva de muchos actores, pero creo que el año pasado un proceso educativo nunca se termina, ¿cierto? Yo siempre digo, cada año estamos repensando el colegio acorde al contexto y lo que pasa, pero me acuerdo mucho el año pasado que fui a visitar varios de los centros de experiencia, ver unos estudiantes de los grados de arriba totalmente empoderados, haciendo viajes por Colombia, con unos proyectos que se los digo, ni siquiera si los hubiéramos soñado o imaginado hubieran sido posibles. Entonces ver ya como un ciclo que va cerrando de una idea, de una red de colegios que empieza con 19 estudiantes y ya son 5.000, pero ver el relato de las historias de estos estudiantes totalmente empoderados, con unas capacidades de ser aprendices, de asombro, de curiosidades, con preguntas, con un sentido de pertenencia. O sea, se veían como en su momento pleno, ¿cierto? Un momento pleno donde tienen una perspectiva del futuro y un brillo en sus ojos, que yo siempre lo que busco. Uno ve la mirada de las personas y el brillo de sus ojos, ve ahí como una capacidad de asombro que cuando niños y niñas tenemos, pero que lastimosamente he visto que la educación a veces y el contexto le quita esa capacidad de curiosidad. Entonces ver eso en estos estudiantes, no solo en un grupo, en un colegio, sino en varios, uno ve ahí una potencia donde esas ideas que se escriben, que comenzó en una conversación de varios líderes, luego se reflejan en una realidad de unos estudiantes que hoy ya viven ese acto educativo inspirador y diferente. Entonces yo creo que si uno va a cualquier centro de experiencia de Cosmos va a encontrar historias similares de esos estudiantes, y me encanta siempre recibir esas historias de que se levantaron el sábado para ir a un Cosmo, pero les tocó a las familias decirle que no había colegio. Es cuando uno encuentra que realmente esto vale la pena, porque nuestros estudiantes están felices, están conectados, están disfrutando este proceso educativo, y que creo que eso es lo que va a abrir futuro para que puedan hacer sus sueños posibles. Algo que me sacó lágrimas en Cosmo, me acuerdo mucho, fue una reunión de familias en Barrio Colombia, donde muchas veces el rol de la familia dentro del proceso educativo es ajeno, pero fue una reunión de familias donde encontré familias muy diversas que normalmente creo que en nuestros modelos educativos de la sociedad no se encuentran, y ver personas muy diversas, muy divergentes, con ideas, vidas y realidades diferentes del mundo que habitan, trabajando conjuntamente para el bienestar de sus hijos, creo que es muy potente, porque creo que Cosmo ha logrado tejer puentes entre de pronto familias, personas y miradas que realmente no se conectan en nuestro país, y ver cómo un proceso educativo, una conversación, un encuentro provocaba una sinergia tan potente para el propósito más importante de cualquier familia, que son sus hijos y sus hijas. Realmente a mí me emocionó mucho y fue como, bueno, por esto vale la pena. Entonces es un momento, digamos, que yo, digamos, de cierta forma me sacó lágrimas vivirlo y tenerlo. Otro momento que yo creo que fue muy simbólico y significativo, ¿cierto? Creo que como de felicidad, era ver los jóvenes de Cosmo. Nos declaramos como un movimiento que es más que una red de colegios, y queremos inspirar, conectar procesos educativos en el país, y ver el proceso de Ambalema, Tolima, ¿cierto? Estos jóvenes de un municipio que ha sido golpeado históricamente muy fuerte por la violencia, el conflicto en el país, con unas condiciones muy complejas en su proceso educativo, y ver cómo un acompañamiento de nuestros mentores, de nuestros líderes de aprendizaje, de nuestro modelo educativo, empieza a sembrar una esperanza en ellos de ese modelo educativo. Entonces ver cómo Cosmo trasciende la red de colegios. Yo dije, acá estamos logrando esas primeras migajas o siembras que podríamos tener de ese bosque, de un movimiento educativo que inspira el sistema educativo en Colombia. Entonces, como esa felicidad de que ya está trascendiendo la red de colegios y que estamos inspirando a otros, me parece una cosa súper potente.
Una de las cosas que me enseñó un estudiante nuestro y que me acuerdo mucho de nuestro centro de experiencia en Robledo, era un estudiante que, derivado de la pandemia, había estado prácticamente 2 años sin un proceso educativo. Llegó a Cosmo y encontró ahí su lugar para potencializarse a sí mismo y terminó siendo el mejor de la clase, sabiendo pues que nuestras conquistas va más allá de las notas, pero me enseñó un poco de no perder la esperanza, ¿cierto? Yo dije, va a tener unos retos gigantescos porque es un estudiante que fue cercano, no va a poder conectarse con el proceso educativo porque lleva 2 años por fuera, y ver cómo, si la educación parte desde lo humano, parte desde lo corporal, desde lo socioemocional, desde la conexión con esa persona que habita el lugar de donde aprendemos, cualquier persona es capaz de reconectarse con su proceso educativo. Entonces esta es una de muchas historias de estudiantes que he vivido cercanas, ¿cierto? Que venían de contextos muy complejos y con muchos retos y oportunidades de progreso, y ver cómo hay una escuela que también nos inspiró mucho, que es de segundas oportunidades. Es como estamos dando a través de otro proceso educativo esas segundas oportunidades para que, como decía Begoña, la que creó esta escuela en España, decía, no es que los jóvenes hayan fracasado con el sistema educativo, fue el sistema educativo que fracasó con los jóvenes porque no los escuchaba, no los entendía, no los dimensionaba. Entonces creo que Cosmo tiene en su ADN esa escucha, ese entendimiento, esa búsqueda de caminos desde lo corporal y desde lo humano. Y este estudiante, pues en Robledo me enseñó que sin importar el contexto, si creamos un ambiente propicio para el asombro y la curiosidad, cualquier persona puede florecer. Entonces es uno de los aprendizajes potentes que he escuchado en muchas historias de estudiantes de Cosmo. Con quienes empezamos parte de este sueño, si fuera a conversar con ellos hoy y contarles un poquito como de esas miradas y perspectivas, ¿qué les diría? Creo que lo más importante es lanzarse al agua, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos pensando, reflexionando, escribiendo sobre lo que debe ser la educación, ¿cierto? Pero llevarla a la realidad, creo que tenemos que empezar es a abrir los colegios, ¿cierto? Abrir los centros de experiencia, a empezar a ver los niños, niñas y sus familias generando experiencias significativas, porque ahí encontramos el camino más rápido, ¿cierto? Entonces creo que entre más rápido empecemos a actuar, entre más rápido empecemos a vivir experiencias, probablemente más potente va a ser lo que hagamos y más largo plazo. Y también yo creo que otra cosa que es una reflexión de Cosmo es cómo somos el reflejo de un proceso educativo y aprendemos a través de los errores, a través de probar cosas diferentes. No nos casamos con una forma de ver el mundo o una mirada de ver el acto educativo, o sea, cómo esa tensión que nació al principio y que creo que llevó a crear un modelo muy diferente a lo que existe, sigue estando presente en nuestros corazones, en nuestra mirada y también en nuestro día a día, ¿cierto? No casarnos con verdades absolutas. Hoy podemos estar haciendo algo súper potente y revolucionario, pero creo que si queremos avanzar, progresar y cada vez ser mejores, tenemos que evolucionar y adaptarnos a lo que está pasando afuera y también lo que vimos en nuestros centros de experiencia. Entonces eso es algo que creo que tiene que estar en nuestro ADN, esa adaptación constante, ese cuestionamiento, ese pensamiento crítico para que cada vez hagamos experiencias más significativas, más potentes y llenas de asombro y curiosidad.